inche ayungelo tokiu tani buke shuntui raki famye kefi chuma champa vinta irema kinumara yaneu inche baby fili inche ayungelo tokiu tani buke shuntui raki famye kefi chuma champa vinta irema kinumara. Soy artista visual, estudiante de licenciatura en artes visuales y soy una mujer trans femenina, mapuche, nakche. Bueno, mi trabajo es tanto pictórico como performático, también audiovisual. También he incursionado en actuación porque se me ha invitado a participar en actuación. Y básicamente mi trabajo aborda temas sobre identidad mapuche y cómo la identidad mapuche se ve trastocada debido al colonialismo, al extractivismo en el territorio, en Gualmapu, y como una manera también de reclamar, de crear una protesta mediante la obra, mediante mis obras. Y también reflejar lo que es la identidad desde la creación desde la representación en cuanto a paisaje, la representación pictórica de lo que es el territorio mapuche, nuestro territorio en la actualidad, y cómo de alguna manera se convierte en parte de nuestra identidad, a pesar de los cambios que haya tenido en el tiempo, debido a los procesos que se desarrollan que se han venido desarrollando. Lo performático tiene que ver básicamente también con posicionar mi cuerpo como un soporte y como el soporte de una protesta que yo no solo busco hacer mía, sino que también busco hacer reflexionar al otro, al público en general, a la sociedad chilena y no chilena, al pueblo mapuche también, como el repensarse en cuanto a lo que hacemos y lo que debería hacer el resto de la sociedad para también comprender nuestras propuestas o nuestras luchas. Eso en cuanto a mí. Maño. Mari Puenui Pulamien. Yo soy Eli Huehuentru, soy de Paz de las Casas. Mi gente viene de Concepción Guarria y Chomío Mapu, que queda cerca de Paz de las Casas. Bueno, yo soy violinista. Empecé a tocar violín a los 9 años más o menos en un proyecto en Paz de las Casas. Y desde ahí comencé como mi camino con la música, por decirlo así. Los últimos 4 años estuve bien lejos. Migré y estuve transitando otros territorios. Primero fue por estudio y luego por formarme y luego por deformarme, digo yo, porque me encontré con muy de plena vista con todo lo que es la música docta en su hogar mismo, por decirlo así. Es un mundo, como sabemos, súper elitista. Toda la academia está demasiado centrada en lo europeo y bueno, de ahí nace mi necesidad de accionar y abrazarme de otra arte para poder seguir criticando, como dice la ñaña aquí. Pues es importante igual
cuando uno está afuera, visibilizar, o para mí igual fue gran parte de mi obra afuera. Bueno, y comencé ahí con la composición, que es algo que está muy ligado a la historia de mi familia y mi historia, y cómo busqué esta forma de desarticular lo convencional del violín y cómo encontrar nuevas formas de tocar el violín, básicamente, porque si no ya no lo iba a tocar más. Como que ya era tan fuerte lo que yo sentía cuando tocaba, qué sé yo, un concierto de Mozart, que me iba a tragar la lengua, ya no podía, entonces necesité encontrar otra forma de tocar. Y de eso me ayudó mucho la danza, he trabajado harto con el cuerpo últimamente. También trabajo con una ñaña de Bolivia, con ella tenemos un colectivo, compañía, que accionamos desde la construcción de invernadero y trabajamos con comunidades de pueblo originario. El año pasado estuvimos en Bolivia, el anterior estuvimos acá en Wallmapu, y este año estamos ya preparándonos para movernos para México, si es que todo resulta bien. Y también accionamos desde lo performático, con una obra, la cual sí es una acción de reclamo de espacio en lugares con carga colonial, que bueno, estando en Alemania, en realidad como que es todo el suelo, pero como bien específicos como museos, el Humboldt Forum, un parque donde había un zoológico humano. Sí, bueno, y también con lo audiovisual trabajo de hace poquito con el video, y más también como por sustentar mi obra con la composición, porque yo no escribo música de la forma convencional como en un pentagrama y con las notitas, sino que tuve que, para poder no olvidarla básicamente, y poder mantenerla de otra forma y poder compartirla, creé pequeños textos de los cuales nacieron videos. Y eso, estoy de vuelta, estoy en mi retorno, volví al territorio hace casi 2 meses. Así que eso, feliz y gracias por la invitación. Mañum, bienvenida entonces, de ese rupu hermoso que siempre nos nutre en los viajes. Incheta Patricio Pradines Antillán Capiñé, soy huilliche, soy integrante del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas, FIC Wallmapu. Soy diseñador y en esta ocasión, junto al equipo, hemos decidido que pueda moderar este NUTRAM, atendiendo a que también desde la creación, desde el ser mapuche, el ser disidencia sexoafectiva, venía como anillo al dedo. Entonces, nada, agradecerles profundamente nuevamente a la valentía, yo diría también, de aceptar esta invitación. Pero antes también quisiera saludar a las personas, a la Compuche que nos está viendo, porque está siendo transmitido este NUTRAM a través del Facebook y YouTube del FIC Wallmapu. Así es que les saludamos y les convidamos a que puedan estar ahí también haciéndonos llegar sus comentarios, quizás sus saludos de los distintos territorios si es que nos están viendo. Imagino que sí. Bueno, y agradecer también a todas las personas que nos acompañan esta tarde y mencionar que para nosotros como festival no es primera vez, no es primera instancia que abordamos la temática de disidencias sexoafectivas. Llevamos ya un trabajo, un camino recorrido, atendiendo a que como festival, como equipo, entendemos que si nos posicionamos desde lo mapuche, obviamente también ahí cabe mencionar todas aquellas voces que no tienen espacios, que muchas veces son intencionalmente reprimidas, invisibilizadas, y desde luego las disidencias sexoafectivas no tenemos espacios. Generalmente nos toca luchar y encontrar esos lugares, hacernos de esos espacios de manera colectiva, porque en solitario se hace mucho más complejo cualquier lucha, cualquier queja o reclamo que uno tenga. Entonces, desde el año ya 2000, a ver, lo tenía anotadito aquí. Bueno, más adelante creo que está. Pero dedicamos en una ocasión pre-pandemia toda la edición del festival, tuvo como eje temático abordar las disidencias dentro de los pueblos indígenas.
porque efectivamente no es una temática que se aborde en los espacios públicos como festivales indígenas o como llamamos nosotros aquí como estos Nutram-Cam. No hay Nutram donde ese sea el eje temático. Siempre los ejes temáticos abordan, claro, justamente los temas que ya sabemos todos que nos afectan como pueblos indígenas en distintas latitudes, como la defensa del territorio, la lucha por la vida, porque hay territorios donde se pone en riesgo la vida cuando las personas indígenas comienzan a defender sus espacios, sus territorios, sus formas de vivir. Entonces, ahí recogiendo esas inquietudes que nos llegan a través de cortometrajes, películas y obras audiovisuales en general, entendimos que era algo que teníamos que atender, obviamente. Y desde luego, desde ese camino hemos venido reflexionando y haciendo también parte del festival esta temática, y próximamente vamos a estar teniendo también una exhibición que va a estar interesante, que les comparto un adelanto. Estamos teniendo alianzas también con el Festival Amor. Entonces ya estamos preparando un próximo encuentro con esta temática también. Así es que ahí para que puedan estar pendientes a nuestras redes sociales, donde vamos sacando toda la información de nuestra parrilla programática. Bueno, en esa ocasión estuvo Lucas Avendaño. Yo creo que la presencia de Lucas marcó también presencia de manera potente. Nosotros como siendo parte del equipo de repente nos cuesta dimensionar desde adentro cómo se ve el festival, pero sí nos llegaron bastante comentarios al respecto de que un indígena se posicione de esa manera, tanto en su identidad indígena como sexoafectiva. Creo que generó discusión, generó debate, y eso es lo que buscamos en estos espacios. Bueno, como parte de la nación mapuche, como siendo también disidencias sexoafectivas, quisiera abordar con la primera pregunta que como equipo preparamos, que era ¿qué creen ustedes de aquellas realidades que vimos aquí en estos cortometrajes se replican acá en Wallmapu? ¿Cuáles serían aquellos cruces que a lo mejor se repiten? ¿En qué dimensiones quizás más en lo público, quizás en lo personal o quizás desde sus obras? Si nos pudiesen comentar ahí. Sería interesante hacer esa bajada para que podamos dialogar respecto a lo que acabamos de ver, de los 4 cortometrajes. Ahí no sé quién desea partir. ¿Sí? Bueno, primero que nada creo que es muy bonito, ¿no? Ver cómo se trasladan tantas cosas que en realidad hay de territorios tan lejanos, ¿no? Similitudes ya desde lo racial, lo social, lo político y lo colonial. Yo creo que, pensé varias cosas, la verdad, y anoté un parcito. Y creo que, no sé, hay cosas como en el último, ¿cuál fue el último? La espera. Me cuestionaba yo y me preguntaba como qué onda, qué pasa con los espacios donde uno puede amar, cómo uno se transforma o cómo uno crea esas historias, como por decir así, como rurales, como muy historia de campos igual, así como una historia que tampoco nunca se va a contar fuera de donde encuentran el lugar para poder amarse o vivir su amor. Que creo que igual, no sé, en mi realidad, o yo creo que harta gente marica acá, también a veces eso, tenemos que vivir nuestras historias como muy en cuevitas por una cosa como de seguridad o porque no hemos encontrado el espacio para poder, que creo que ahora último sí, o sea, por suerte nuestra generación la está teniendo más tranqui que la anterior. Y creo que se relaciona también con el otro corto muy, muy lindo también, que hablaba de estas 4 personas que llegaban y tenían también esa sensibilidad de poder sanar, ¿no? Como
cómo hubiese sido si es que la colonización no nos hubiese afectado en las estructuras sociales y el binarismo que hoy en día también marca muy fuerte a nuestra gente, pues igual hay que decirlo y es como una cosa o la otra también, ¿cachai? Y de repente, por lo menos para mí también a veces como tema, es un tema que igual he hablado con ñañas mayores y de repente pasa eso, es como uno, pero es que no hay que causar confusión, ¿no? Como que eso no está bien porque uno tiene que ser como claro de una forma y está bien. Yo también entiendo que eso quizás fue antes. Y hablábamos también con la ñaña que cómo nos enfrentamos, por decirlo así, a dialogar desde cosas que sí habían antes, que sí pasaron antes, pero también en una hora, pues, con un contexto social y político como el que vivimos, pues. Yo creo que sí, también es toda una lucha, ¿no? Como que igual, me imagino que igual para ti, o como que la forma de resistir y decidir transicionar y decir como abiertamente lo que uno es, básicamente lo que uno siente, es una lucha política, po. Se parte como desde el territorio también, porque en las películas todas hablan y todas como que buscan posicionarse dentro de lo que es su propia territorialidad y desde ahí crear su discurso en cuanto a sus relaciones sexoafectivas, a sus propias identidades y a reconocer y a recordar sus propias identidades ancestrales. Bueno, y también considerando la importancia que tiene muchas veces la lengua, el rescate de la lengua, el crear también producciones audiovisuales que para el común de la gente muchas veces puede ser quizás molesto que una producción audiovisual esté en un idioma ancestral, ¿cierto? Y que luego se subtitule al español o al idioma o a la lengua oficial. Y de alguna manera esto crea puede crear una especie de incomodidad hacia muchas personas que quizás no entienden que estas identidades sexogenéricas, ¿cierto? Son ancestrales también. Y por lo mismo deben ser normalizadas, naturalizadas, dentro y fuera de lo que son los pueblos, porque también pasa muchas veces que los pueblos, si bien por consecuencia de la misma colonización, de la evangelización, caemos en rechazar, en invisibilizar nuestras propias identidades, nuestros propios conceptos, cercanos o ligados a lo que son las diversidades sexogenéricas, no binarias. Claro, eso es lo que yo al menos observé en los cortometrajes, esta como cercanía al territorio, como dice Eli. Lo otro, el tema de la lengua, la importancia que tiene el producir este contenido en nuestras lenguas y la importancia de volver a usar los conceptos que se habían olvidado, que han sido invisibilizados también. Mike, en ese sentido me parece interesante igual compartir esta mirada que tiene el fetiche, el concepto de fetiche, el cortometraje que aborda el fetiche sexual como elemento político. Me parece muy potente cómo de repente, claro, hay un posicionamiento, un imaginario, una etiqueta muy fuerte sobre las identidades disidencias. Uno dice cola y viene todo un imaginario detrás, no se piensa más allá. Si le sumas a eso cola mapuche, cola indígena, claro, también no se deja de ser de esa etiqueta colonialista, pero sin embargo el Les Lethal Fetish plantea una temática súper potente que me parece muy, muy bella como lo hace, que es como, ¿qué nos parece más impactante? ¿Qué nos parece más fuerte? Ver un pene plástico o ver cómo está la industria ahí contaminando y afectando a la salud
a tal grado que hay un desequilibrio ahí en cuanto a los nacimientos. Entonces, eso yo creo que igual es un poco un resumen de cómo de pronto nos ven desde, tanto como dice Chaquín, desde dentro de nuestros pueblos, como también desde fuera. Hay un etiquetado que yo creo que va a costar mucho, como dice él, y es una lucha, poder posicionarse desde una identidad con una particularidad territorial. Yo creo que eso es el desafío de estos caminos que se están haciendo visibles, porque como bien dice Eli, claro, estos amores han existido siempre. Yo creo que no es que existan ahora o que nosotros lo estemos promoviendo y todo sea muy desde ahora, como que aquí partió. Han existido siempre, hemos existido siempre. Desde mi experiencia también yo sé y conozco y me vinculo con mucha gente del territorio, con responsabilidades, con cargos, con Kimun, que vive su vida sexoafectiva en manera tabú. Y eso es muy fuerte como plantearlo en esos términos. Les Lethal Fetiches, por una parte, toma esto de los significados que como sociedad le otorgamos a estos elementos, por ejemplo, la máscara de gas, ¿cierto? Claro. Y que luego la artista resignifica y lo transforma en algo político. Exacto. O sea, comenzando desde lo sexual, ella también le da un giro al significado de este elemento que tiene muchos otros, que puede tener muchos otros significados. Y ella en ese sentido, si bien busca en una primera parte, ¿cierto?, añadirle esta mirada desde la sexualidad a las máscaras, luego pasar a lo político, a la crítica, como que nos invita a cuestionar cuál es nuestra ética respecto al arte y cuál es el nivel de complicidad. Ella misma lo dice, cuál es el nivel de complicidad en cuanto a quiénes financian el arte. Y por qué es bueno también cuestionarnos eso, porque las artes no se hacen solo por hacerse, sino que tienen que tener un significado muchas veces reflexivo y que busque ser más que solo un cuadro bonito en una pared. Qué decoración. Claro. Claro. Entonces, o sea, por lo que vi en este cortometraje, está constantemente cuestionando el significado que las personas le dan a las obras de arte y a los elementos en sí. Y sobre todo como invitando a los artistas a recoger cosas y resignificarlas, pensando en nuestro territorio, en la vida, y también en nuestras relaciones sexoafectivas. Claro, al final la máscara se transforma en, diríamos, un afiche que viene a defender el territorio. Yo creo que eso es muy, muy potente, como ese símbolo tan sexualizado, tan denotado ahí como desde lo cola sexual. Cola es igual sexo y fin, no hay más. Creo que también esas etiquetas de alguna manera nos afectan a nosotros como indígenas. También estamos bajo esas etiquetas que yo creo que nos va a costar un buen rato visibilizar también otras dimensiones desde nuestra identidad indígena, como defensores o defensoras también de nuestra Mapu, yo creo. Y eso de repente cuesta como ponerlo en términos visibles. Y haciendo esa bajada también lo quiero enlazar con la segunda pregunta que abordaba el proceso creativo también. Y de alguna manera ahí Eli nos adelantaba algo. Porque la pregunta es, ¿cómo en sus obras, o qué toma sus obras de estos cruces de identidades? ¿Cómo lo dirían ustedes que se relacionan con estos cruces en sus obras? ¿Nace por estas identidades o de qué manera se permean estas identidades en sus obras? ¿Cómo las reflejan
o no hay un mayor vínculo. ¿Dirían que sí, que nacen de ahí o tal vez no? En cuanto a la producción de mi obra, al principio mi obra pictórica, sí puedo decir que de alguna manera buscaba ser muy atractiva en cuanto a la estética, ¿cierto? Hacer cosas bonitas, entonces caí en eso en algún momento. Pero luego ya más tarde, cuando comencé a ver que en las obras no solo se puede agregar contenido estético, sino que además críticas, reflexiones, cuestionamientos a nuestras realidades, a las realidades que nos imponen. Fui agregando también simbolismos y conceptos que van ligados a mi identidad. Yo, por ejemplo, me gusta usar un concepto que fui creando, que es homotrema, que tiene que ver con una expresión de identidad no binaria y que la busco reflejar o interpretar o representar desde lo que es mi identidad mapuche. Entonces, para mí la producción de mis obras o la producción de arte tiene que estar ligada ya sea desde la estética, considerando y usando símbolos que están dentro de lo que es nuestra cotidianidad y que tienen mucho significado para nosotros como pueblo mapuche. Bueno, a ver, yo varias cosas, la verdad, me quedé con un poco de ganas de contestar a una de lo que estábamos hablando antes, pero creo que lo puedo ligar un poco, más que nada como del corto del Les Fetish, ¿cómo se llamaba? Les Lethal Fetish. Eso. Como... Me hacía como clic también, o comparado un poco con el actual escenario de artistas mapuches como contemporáneos trabajando con temáticas más controversiales, por decirlo así, pues que se atreven a ir un poco más allá de lo estético que está como requerido desde la visión más elitista del arte o que calce dentro de una sala de exposición en una comuna cuica de, no sé, alguna ciudad del mundo o de alguna ciudad, no sé, europea o de acá de Chile. Yo pienso que está bueno siempre como poder ligarse a eso, ¿no? Como de qué manera podemos usar un recurso como el que sería una máscara. A mí la verdad cuando vi ese corto igual al principio como que no caché qué onda, como que fue claro, está hablando de algo, pero en el fondo te está queriendo hablar de otras cosas. Exacto. Como que te la mete ahí entre medio para que igual como que... Sí, y eso lo encuentro como muy, muy clever, así como muy bacán. Y bueno, como relacionado a la otra, a la pregunta que nos hiciste ahora, a ver, yo pienso que para mí fue muy... mi relación con el violín igual es súper tóxica, como de odio-amor, porque, a ver, fue una formación muy dura, creo. A pesar de que partí tocando en un lugar súper amigable, también fue mi forma fue como una llavecita que me dio un montón de oportunidades de viajar, de conocer, de acceder a también otros espacios, pero también que ahí quería ligarlo con lo anterior, está esto, ¿no? Como que aparte ya de ser mapuche, uno también es marica, pues, entonces es como una especie de doble mochila, doble carga, que uno igual en espacios así de normados como es la música docta, clásica y súper higiénico, mi única forma de valorarme yo también en mi visión de también como esos años era tocando harto, pues, tocando bien, entonces claro, me saqué la mierda muchos años estudiando mucho para poder como valorarme y en realidad igual me preguntaba eso, claro, o sea, de repente tenéis que ser demasiado bueno, demasiado buena dentro de estos espacios para que en realidad valoren tu trabajo, pues.
Sí, obviamente creo que hoy en día también hay un fetichismo hacia el arte de las minorías, po. Donde vivía yo antes, claro, como que era muy claro, como que hay como una exotización de las corporalidades como marginadas y claro, también está la cuota de que también eso es súper visible dentro de festivales como la Bienal, por ejemplo, pues que hablaba también ahí. A pesar de eso, yo pienso que también hay que saber cómo usar esas instancias po, y seguir y reclamar como dice la ñaña. Po. Y bueno, eso, como les contaba antes, desarrollé eso que llama ahí, es como identitario, como que busqué la manera de como mapuchizar el violín, por decirlo así, que vino de los juegos, de pasear en el campo, viene de algo muy cotidiano, la verdad. Y hablo de la historia de mi familia, hablo de mi historia, pero como con la temática de género en sí o de mi historia como, sí, como marica, trans, torta. Me ha costado como llegar y sacarlo, como que de hecho un par de personajes también me han dicho como, oye, podríamos como, no sé, trabajar con eso, ¿cachai? Y la verdad que para mí igual es como un tema súper, aún que se está digiriendo, es súper delicado para mí, a pesar de que yo lo hablo y lo vivo y toda mi vida, desde muy peque que supe que era así, como que no ha sido rollo, pero sí creo que trabajarlo y también como exponerlo ya como algo que sí, hoy en día igual como que te lo piden, así como, uy, sí, como que vendría bacán, ¿cachai? Claro. Pero para mí creo que no, mi obra no se enfoca sí, como en esa parte de mi identidad. Sí, obviamente lo vivo en el día a día, Claro. en el vivir, pues que también puede ser un acto performático Claro. perfectamente, Sí. pero sí, eso. Sí, yo pensaba como el hecho de estar aquí visiblemente ya es político. De repente ir por la calle también, le comentaba a una compañerita, de repente, claro, a mí me gusta hacer pañuelos y sé que genera, que tensiona, y es solo un paño, es un pedazo de tela, pero genera cosas que yo creo que desde la heteronorma nunca se podría lograr dimensionar. Esos pequeños roces y tensiones que a cotidiano nos toca vivir. Po. Y hay otros elementos ya más políticos como esto mismo que comenta Eli, que claro, cuando uno comienza y se atreve a trabajar con elementos que casi que yo diría como que son el icono de lo elitista, como tocar violín, como dedicarse al diseño, como pintar. Es como cuidado ahí, porque se viene compleja la cosa y claro, nos toca comenzar a pensarnos en cuanto a nuestros procesos creativos, al contenido que va a aportar. Y también de alguna manera esto se veía reflejado ahí en este video de los fetiches, porque desnuda también en los procesos que hay detrás de los artistas, como cumplir con ciertas características, con ciertas normas. Por otro lado, aborda también que hay quienes financiaban esto, el blanqueamiento de imágenes de las empresas, que está llenísimo también en Wallmapu, de empresas que blanquean imágenes, o sea, blanquean su imagen haciendo algunos financiamientos de obras, de infraestructura. Entonces yo creo que como artistas hay que estar ahí siempre súper alertas. Creo que eso es es un desafío también siempre, como estar pendientes de qué hay detrás de esas intenciones. Yo creo que por lo mismo también muchos artistas colas de los pueblos originarios no estamos dentro de lo que es, o no somos Claro. considerados como dentro de lo que es el mundo de los artistas. Claro. Entonces simplemente hacemos nuestro esfuerzo como podemos, porque es lo que necesitamos hacer para poder sentir que de verdad nuestra existencia de alguna manera tiene sentido. Claro. Y justo la siguiente pregunta aborda esa temática. Dice, ¿cómo se habita esto de ser, comillas, artista mapuche en sus territorios?
los vínculos, los desafíos, los cuestionamientos, quizás todas esas dimensiones que también tenemos, con las que tenemos que lidiar, porque plantearse como artista, comillas, mapuche, igual tiene complejidades, igual tensiona. ¿Qué nos podrían compartir desde ahí? Yo como artista mapuche, o sea, nunca me he presentado, por ejemplo, frente a Milov o frente a las personas con las que comparto en el territorio como una artista mapuche. Si bien las personas saben que yo produzco arte pictórico o performático, no muchas veces, o más bien no voy con el discurso de hola, yo soy artista y, no sé, pónganme en un lugar especial. Claro, no. Siento que como artistas y como artista mapuche, para nosotros es, no sé si necesario pasar piola dentro de lo que es nuestro sloth, pero de alguna manera es lo que es, simplemente porque la producción del arte, al menos para mí, no tiene que ver con un egocentrismo o con una búsqueda de lo que es la propia identidad, o sea, desde individual, claro, desde lo individual. Sí, sino que tiene que ver más con producir simplemente. Y ojalá en algún momento lograr que las personas reflexionen. Pero nunca se deja, o nunca me he desenlazado de lo que es mi propia identidad mapuche. Yo, si bien soy una mujer trans femenina, soy mapuche, soy nakche, nunca o no puedo desenlazarme de lo que es mi identidad mapuche, ¿cierto? Y en ese sentido tampoco se me hace muy como necesario andar por el territorio diciendo hola, soy artista. Claro. No. Siento que simplemente tengo que ser ser y expresar mi identidad como mapuche, como persona trans y crear. Creo que la base de todo es crear. Bueno, también. Eli, no sé si quisieses compartir ahí. ¿Cómo era la pregunta otra vez? Si has vivido tensiones o quizás hay algunos desafíos en cuanto a cuando se habla de esto del arte mapuche o del artista mapuche más bien, como ha sido tu experiencia desde ahí, desde el territorio quizás, o con tu gente. Sí, bueno, la verdad como que muy también similar a lo que dice la ñaña, porque bueno, igual siempre me han visto tocar y he ido a tocar a la escuela, también enseñé en la escuela, más desde desde ese ámbito, pero tampoco es como algo que, no sé, de repente ahí como que caer a la 11 y tocarle algo a las tías, como Claro. más desde una cercanía como... Y yo también mostrándoles, pues a medida que fui, y me gustaba mucho la verdad, como que era más desde esa situación súper cercana. Igual era como raro, yo creo, porque tampoco nunca han entendido muy bien, obviamente, porque, no sé, mi familia igual nunca transitó muchos espacios que ver, más que alguna vez que me han ido a ver a tocar a algún lugar, pero obviamente la música adopta así en sí algo que está súper encerrado y desde lo social está así como súper elevado y como Claro, que no toda la gente lo entiende. Y amigo, la verdad es que quienes me daban así como los mejores consejos era, no sé, le tocaba a mi abuelita algo y como que, ¿y qué le pasó? A ver, como cuénteme qué sintió. Pero sí, tampoco es como que, claro, ahora que escribo y hablo de mi familia misma, de mi gente ahí, de mí, sí ha sido más como emocional, cercano y complejo ha sido un proceso súper largo de entender básicamente qué estoy haciendo yo, y creo que ahí sí voy más a la autocrítica y la reflexión constante, porque también cuando estaba afuera pasaba eso, pues que era también lo opuesto, o sea, como que
Erís como el chiche, ¿cachai? Erís la cuota y te quieren ahí, te andan trayendo, es como, mira que tengo aquí, como Claro. violinista mapuche, como, Lo exótico. Como... Entonces ahí yo también, obviamente cada vez que podía tocar, no sé, también yo me considero una persona como de muy joven, me politicé por decirlo así y creo que es súper importante hablar de lo que está sucediendo acá, pues entonces yo estando afuera, esa era también uno de mi ímpetu, de las cosas que motivaba también, era llegar a esos lugares para poder denunciar, ¿cachai? Poder visibilizar, poder, sí, hablar de lo que sucede acá, pero también es eso, pues, como que los lugares también están como limitados a cierta gente que va a escucharte y sí, qué sé yo, alguien probablemente se conmovía, pero también por algo volví también, como que necesitaba volver. Y a lo que hago, sí, o sea, yo creo que igual hay gente y me ha tocado ya, pues que piensan que yo vengo de cierto lugar solamente porque toco el violín y en realidad sí, porque es un instrumento como muy demasiado colonial, así. Claro. y es súper difícil, es súper caro, es súper difícil encontrar a alguien que te enseñe. Yo la verdad tengo un violín que ni siquiera es mío, ¿cachai? Como, no sé, como que mi transitar por la música docta hoy en día también es muy así como para sobrevivir, porque lo otro está, sí, está más relacionado a lo político y también como, sí, estoy como accediendo a lugares ahora en mi retorno a otro espacio, como más, no sé, contextualizados al territorio y más politizados, por decirlo así. No sé, la semana pasada por primera vez toqué y mostré mis composiciones acá en Temuco y la verdad sí ha sido como lindo igual. Siento que lo que comparto puede llegar a ser cercano a la historia de varias personas de acá. Entonces, sí, es como muy... Me ha tocado vivir de todas, yo creo, respecto a eso. Sí, lo pensábamos en esto de que de pronto se tiene también el estereotipo de que el mapuche no debiese, parece, o no puede, o está limitado como a hacer arte. Yo creo que iba por ahí el punto, como de repente, incluso desde dentro mismo de los pueblos indígenas, o más bien referirme acá en Gualmapu, la gente se siente un poco lejana cuando tú mencionas cine mapuche o escultura, pintura, violín, diseño. Todavía hay una lejanía, yo creo que producto también de esta colonización súper profunda que nos ha dicho que no somos capaces de hacer cosas, de crear. Sí, y lo otro igual es como que se espera algo de uno, ¿no? Como que también es como ese artista mapuche, y como que la gente espera que haga, no sé, como un arte más tradicional. Es como Claro. que también se espera una especie de lo que se quiere consumir también desde afuera. Sí, por eso yo creo que hay que desarticular todo eso, pues usar la gracia, que si tenemos acceso a poder como hablar de otra forma, a verbalizar de otra Claro. forma, como que hay que hacerla en el fondo nomás. Yo igual olvidé mencionar que mi familia tampoco tiene mucha cercanía en las artes, con las artes en general. Y fui yo la que, como estudiante de artes o como artista, comencé a introducirlos a ellos en las artes. O sea, la pregunta tenía que ver con el love, con el territorio, ¿cierto? Pero en mi familia, para mí es importante también mencionar esto porque es lo que mi familia es la que me ha ayudado y la que me ha heredado lo que es mi identidad mapuche. Entonces, en ese sentido, mi círculo familiar ha sido bastante... ha recibido muy bien lo que han sido mis reflexiones en cuanto al arte y a la producción artística. Muchas veces yo les pregunto a ellos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, les he pedido ayuda a mis hermanos para realizar algunas
estas ganas de ayudarme y de porque saben y entienden que las ideas de las obras siempre son reflexionar y lograr que el resto de las personas puedan reflexionar también. Claro, siempre ahí también uno se piensa desde lo político, crea desde lo político. Claro. Yo creo que eso a lo mejor no se dimensiona o no se ha logrado transmitir o no han habido los espacios suficientes donde podamos decir no estamos pintando para decorar un salón, estamos pintando porque queremos también aportar a defender nuestra Ñuque Mapu. Queremos dejar abiertas preguntas para el público. No sé si ha llegado también algún saludo, alguna pregunta desde de las personas que nos están acompañando desde la transmisión. Sí. Mientras, si tienen alguna preguntita, ahí van levantando la manito porque ahí hay una también que les va a hacer llegar el micrófono. May, Fernando Barraza dice, Mari Pulamien, escuchando y viendo desde Neuquén. De Neuquén. De Neuquén, Warrior. De Puelmapu. Wow, desde allá nos están viendo, desde el otro lado de la cordillera. Romy Garcés, saludos desde Talcahuano. Gracias por compartir sus vivencias. También, Romy, muchas gracias por estarnos viendo. Ella nos recibió una ocasión en Concepción. Hicimos una muestra con ella. Raquel Toki dice, saludos desde la colectiva mexicana Tehuavi. Wow, nos están viendo desde México. Muchos saluditos allá a México. Esos serían los saluditos y estamos dejando alguna pregunta si es que las hay. Para el público, si alguien quiere comentar también. ¿Niela hay pregunta? ¿Niela Ramtún? ¿No? Pulamien, no sé si quisiesen, para ir cerrando ya, estamos en el tiempo, si quisiesen comentar algo para finalizar el NUTRAM. Algo respecto al espacio quizás o algo que tengan que compartir respecto a lo que hemos estado conversando. Bueno, primero que nada agradecer igual por esta oportunidad, por la invitación de FICO al Mapu y me voy con muchas ideas en la mente respecto a lo que fueron los cortometrajes. Sí, pude ver que en distintas partes del mundo, en distintos territorios, las inquietudes son muy parecidas y la necesidad de proyectar estas inquietudes desde nuestras propias identidades y identidades también sexogenéricas es algo que no solo está, no es algo que muchas veces se puede encontrar desde la teoría, sino que también es algo que se debe generar y que se está generando. Y creo que es bueno seguir apoyando encuentros como este, en donde vamos recordando muchas veces conceptos que vamos olvidando, que se han ido olvidando, o también podemos crear vínculos en los que podríamos también lograr mayor conocimiento respecto a nuestras propias identidades ancestrales como pueblo mapuche. Así que Chaltumay, Mañún a ustedes también. Sí, lo mismo, como agradecer el espacio, la invitación. Creo que el trabajo que hacen como festival es súper importante por muchas cosas, po. Y también darse el espacio para poder crear instancias y poner en cuestión y en diálogo temáticas como esta, po. Yo creo que es súper importante el dialogar, el criticar, el intercambio de ideas y hacer notorio nuestras vivencias, pues como
como las corporalidades que somos, porque de ahí nacen otras cosas, se generan redes y así nos apañamos también, po. Así que Rumé Mañún, por la invitación y por la instancia. May. A nombre del equipo, les agradezco también por atreverse a esta invitación, a dialogar, a hablar también desde espacios súper íntimos como el ser y como el crear. Y a modo de cierre también quisiésemos recordarles que vamos a estar con lo que le comentaba de antes, el 1 de junio en el marco del 7º Amor Festival, festival también que aborda temáticas LGTB+. Pronto tendremos más informaciones sobre lo que les comentaba adelante. Así es que vamos a estar ahí también teniendo acá mismo en este salón una exhibición en alianza con el Festival Amor y también un Nucham. Y eso, Pulamien, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta ocasión. Como festival nos interesa también seguir ampliando redes, vínculos, fortaleciéndonos también en la visibilidad de esas identidades porosas que generan tensión en varios espacios. Y nosotros como festival vamos a seguir creando y gestionando estos lugares. Mayla, mía. Ahí sí. Lolo, sí. Es que queríamos sumar unos saludos que llegaron porque igual hacemos esto interactivo para que la gente sienta que está aquí. Así que, como aquí en la mía tiene baja visión, vamos a ver. Nata de Cortillas Diego dice que excelente conversatorio, gracias por estos espacios desde Concepción. Aquí va para la mía Chaquín, Teresa Cariqueo Levián, saludos a mi ñahue Chaquín y a la mía Nelly, mucho nehuén iraquizuam. Volvió a escribir muy entusiasta, viendo desde Galvarino, territorio Nacche. Fernando Utacio Guayquil Payal, saludos cordiales desde Galvarino, territorio Nacche. Amuley Huaychan, Amuley Zungú, saludos igual, le envía a su abuela Mashi Florinda Payal. Así que ahí toda la reñma poniéndose. Antunahuel, saludos Pulamien desde Puelmapu, Neuquén, Guaría. Importantísimo que hablemos de diversidades como pueblos ancestrales. Muchas gracias por dar el espacio. Yanis Summertime, saludos desde Santiago, muy interesante y mucho nebuena acá de la mien. Yana Huenteo también dice saludos, así que Lemoria Pulamien y Rome Mañón, sumarnos a la gratitud por tenerle en este espacio y les dejamos invitadas para el 1 de julio, que va a ser lo de Amor Festival aquí mismo con una película en paralelo al Amor Festival que se va a estar haciendo. Ya tuvimos una réplica acá, pero vamos a ser parte del festival durante la semana y vamos a también estar con un cortometraje que se llama Sexilio, muy, muy hermoso, muy importante sobre lo que es enfrentarse trans en el mismo territorio. Así que eso. Están muy activas las redes. Acá siguen llegando saludos. La gente está furiosa. Dice Emi Putumayo, de saludos desde el Bolsón, Puelmapu. Otro saludo desde territorio que hoy se denomina como Argentina, pero también es parte de Gualmapu histórico que reivindicamos. También dice Miyakura, sur saludos desde Tierra del Fuego. Wow. También desde YouTube eran esos saludos, así es que agradecemos a las personas que se sumaron mediante la transmisión. Muchas gracias por siempre acompañarnos como público también fidelizado, diríamos ya. Y a ustedes que nos acompañan en esta ocasión, en este salón, muchísimas gracias. Les abrazamos, les saludamos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Pehuain Compuche, Rumé Mañón.